Reciban nuestros cordiales saludos desde este nuevo capítulo correspondiente a esta cita, el judicial en televisión Guinea Ecuatorial, en el marco de las actividades judiciales llevadas a cabo durante la presente semana a nivel nacional. Varios titulares destacan el soborno, intento de soborno a un juez instructor y lo que ha sido también los diferentes juicios celebrados en diferentes tribunales del territorio nacional y lo que es la puesta en el conocimiento del público en general, las sentencias correspondientes a la segunda tanda de la operación limpieza. Más de 150 de entre los procesados en esta tanda operación limpieza han conocido sus correspondientes sentencias dictadas por el Tribunal de la Audiencia Provincial de Bioko Norte, Bioko Sur y Annobón. Y en lo que es la jurisdicción de Huelensas en Mongomo, este tribunal también ha llevado a cabo diferentes juicios y hasta ahora sigue enjuiciando esta lista de vistas que tiene pendiente concluir durante el comienzo del presente curso judicial 2026. Y los titulares más destacados de esta vista resalta el sumario que recoge a José Mbamba como presunto autor del asesinato de una mujer en el consejo, en el distrito de Huelensas. Son algunas de las novedades que con lujo de detalle desglosamos pieza por pieza durante el transcurso de esta cita al judicial. Bienvenido a Bange Sociedad de Valores. ¿Por qué y cómo invertir en Bange Sociedad de Valores? Cuando una persona quiere hacer crecer sus ahorros, puede comprar valores financieros que pueden ser acciones o bonos. Las acciones forman parte del capital de la sociedad cotizada en bolsa. El rendimiento de la acción da derecho a su titular a los dividendos ligados al resultado de la empresa. Los bonos son títulos de deuda emitidos por instituciones públicas y privadas. El emisor se compromete a devolver el capital principal junto con los intereses. Para beneficiarse de los productos de inversión que ofrece el mercado financiero de la CEMAC, deben pasar a través de Bange Sociedad de Valores, sociedad de bolsa autorizada por la COSUMAF. Bange Sociedad de Valores asesora a los inversores sobre las opciones adecuadas de acuerdo a su mercado de valores. Para más información, Bange Sociedad de Valores tiene sus oficinas en la banca privada de Bange en la Avenida de la Independencia. Bange, el banco de todos. Como lo vieron en diferentes medios de comunicación a lo largo de la presente semana, nosotros hacemos un esbozo de este mismo titular que ha llamado mucho la atención tanto en el seno de la población, el Poder Judicial y así como otras instituciones del país. La semana pasada el juez instructor número 3 de Malabo denunció ante la Gendarmería Nacional un presunto caso de soborno. Y en este sentido están implicados diferentes personalidades según las declaraciones del director general de Justicia, quien hasta ahora sigue retenido por la Gendarmería Nacional. Investigaciones que siguen en curso antes de llegar a las autoridades judiciales competentes para esclarecer la situación y si existe indicio de delito, procesar este caso como todos los demás casos. El juez del juzgado de instrucción número 3 de Malabo, Cristino Mango, que interviene en la causa sumarial sobre un caso que involucra a la firma Martínez Hermanos,
ha denunciado que el director general de Justicia, Severo Mba Ondonzan, ha intentado entregarle 1 millón de francos CFA en su despacho para acelerar urgentemente diligencias judiciales con orden internacional. El magistrado ha avisado a la gendarmería para pedir el arresto del acusado, quien declara que ha sido enviado por el ministro de Justicia, Culto y Derechos Humanos, Reginaldo Billoa Ndoangezom. Antes ayer, los directores de la empresa Martínez fueron a ver al ministro de Justicia y le plantearon el problema de que existe un señor que va difamando a la empresa Martínez y a los directores. Pero no solo eso, sino que el caso va más allá, en que este señor está trabajando para que todos los proveedores de Martínez dejen de enviar material aquí y en consecuencia Martínez se puede cerrar. Entonces, es cuando el ministro dijo que esto efectivamente lo que se debe hacer es notificar a ese señor. Como ustedes dicen que ya no está en Guinea, pues se le debe notificar de manera internacional para que si tiene un problema que venga a Guinea o que deje de difamar a la empresa. Y el ministro me dice que yo vaya a ver al juez para que envíe el auto con el que se prepara la comisión rogatoria que se va a enviar al exterior a fin de que se notifique a esta persona de que tiene una denuncia en Guinea contra Martínez, si puede venir a Guinea para venir a aclararlo. Y de esta manera también se puede apaciguar, serviría a Martínez para apaciguar a sus acreedores a fin de que le sigan suministrando los productos. Y después me dijo, vale, también hay que motivarle para que trabaje rápido. Me fui, yo le dije que mira, tu jefe me ha mandado para que le envíes esto rápido porque debe pasar por el Ministerio de Justicia a fin de que se envíe al exterior. Dice que lo envíes rápido porque es posible que no va a estar aquí en la semana próxima y tiene una agenda apretada. Envíame esto y después, envíale esto y después me ha dicho que yo te dé este dinero para incentivarte. Él dice para qué, digo no es para ni para hacer injusticia ni para nada, simplemente él le ha dicho que para que trabajes rápido. Hacer injusticia contra quien, si solamente lo que hay ahí es una denuncia, que lo que se debe hacer es notificar a la persona denunciada de que tienes un problema en Guinea y debe pasar por el Ministerio de Justicia. Entonces, cuando le doy este dinero, hablamos tranquilamente como personas educadas. Veo que toca un timbre, entra un militar y dice que llévale. El ahora detenido niega que el hecho es un soborno, porque según explica, el jefe nunca soborna a su inferior, más bien lo entiende como un gesto de motivación al juez para impulsar el proceso del auto, de modo que no puede irse al juez para sobornarlo. Por lo tanto, es exento del delito que se le acusa. Yo he ido al juez porque me ha enviado el jefe. Yo soy el director general de justicia. Y si me envía el ministro de Justicia, de que vete a decirle para que envíe el expediente rápido, porque estas cosas ya se deben hacer porque él no va a estar en el país en estos días, que envíe el expediente. Dile al juez que termine de trabajar eso y que me lo envíe a fin de que se trabaje antes de que me vaya, a fin de que se impulse el proceso. Ahora, él me dice, motívale un poco para que trabaje rápido, porque yo sé que tiene mucho trabajo ahí, pero dale esto para que trabaje un poco más rápido. Y así fue. Esto es lo que se llama soborno. Sobornar es dar dinero a alguien para que haga injusticia. Todavía aquí no se puede hacer ni justicia ni injusticia, simplemente se debe notificar a la persona para que acuda al juzgado donde se le llama. Y ahora Martínez necesita que se haga de manera internacional y esto pasa por el Ministerio de Justicia. El jurista y abogado Severo Mba Ondonzan, con el número de colegiación 219, se encuentra recluido en la gendarmería a la espera de que, en el transcurso de las próximas horas, sea presentado ante un juez para determinar su situación legal. Con estas escalofriantes declaraciones, colorín colorán, el Poder Judicial ya no duerme, la pata coja ya se ha acabado. En otro contexto de las actividades llevadas a cabo en el seno de la Administración de Justicia durante los últimos días, en el marco de las actividades
del comienzo del presente curso judicial 2026, resaltamos también los juicios celebrados en la Magistratura de Trabajo número 2 de Malabo, en el que se destacan diferentes reclamaciones por parte de ciudadanos a diferentes empresas, tanto privadas como públicas. En nombre de su excelencia, el presidente de la República, jefe de Estado, primer magistrado de la Nación. El primer caso enjuiciado ha correspondido a la demanda presentada por el ciudadano Miguel Ovono Nguema contra el centro privado Papedu por un presunto despido indirecto. Según ha expuesto la parte demandante, el trabajador suscribió un contrato de trabajo en el que se establecía un salario mensual de 155.000 francos CFA. Sin embargo, desde el inicio de la relación laboral, se le descontaba 35.000 francos CFA sin justificación alguna. De acuerdo con la demanda, el contrato estuvo vigente desde septiembre de 2013 hasta mayo de 2022, periodo en el cual el docente asegura haber sido objeto de ninguneo por parte de su exempleado. Y según la contestación que le daban últimamente, era que hay muchos ecuatoguineanos en las calles de Malabo que necesitan ese trabajo que te hemos dado. Al exigir que se le pague los 35.000 que se le restaba del salario y que luego desembocó en un despido sin previo aviso. Por ello, su abogado ha solicitado al Tribunal de la Magistratura de Trabajo número 2 de Malabo, que preside Isabel Manguemoño Bono. Suplico a la sala que le reconozcan esos 35.000 por cada mes y por el tiempo trabajado por se le descontaban. A vista de ese tribunal, dictar una sentencia condenatoria contra el centro por temeridad y mala fe, que le practiquen la liquidación, dándole la indemnización y el derecho de preaviso, porque no lo hubo. El segundo litigio laboral enjuiciado enfrenta al ciudadano Ambrosio N.M. Lacumu con la Inspección Técnica de Vehículos ITV por un despido que el demandante considera improcedente. En este proceso, Ambrosio N.M. ha ostentado su propia defensa, asegurando haber desempeñado simultáneamente 3 responsabilidades dentro de la empresa ITV: asesor jurídico, jefe de recursos humanos y encargado de marketing, percibiendo el salario solo por una de ellas. Donde estaba percibiendo un solo salario, mientras yo llevaba 3 responsabilidades en la administración. El demandante afirma que la empresa redujo su salario y que fue acusado de falta de consideración, insubordinación e instigación, tras negarse, según ha explicado al tribunal, a sancionar de forma ilegal y arbitraria a ciertos empleados y que posteriormente se le extendió una carta de despido basada en dichas acusaciones. No se puede decir a un letrado, un asesor jurídico y director de recursos humanos a sancionar ciertos individuos sin base jurídica alguna. Ambrosio N.M. reclama la práctica de su liquidación, el pago de atrasos salariales, la diferencia salarial, antigüedad, vacaciones y otros derechos laborales que asegura no haber percibido desde su contratación el 1 de abril de 2001 al 7 de enero de 2025. Yo pido la justicia para que la ITV me indemnice. Por su parte, la representación letrada de ITV se ha opuesto rotundamente a tales pretensiones del demandante, alegando que no existe ningún nombramiento formal que acredite las responsabilidades invocadas. La defensa sostiene que las funciones desempeñadas fueron puntuales y por necesidad de servicio, sin que ello implicase la consolidación de categoría ni derecho automático a aumento salarial, solicitando así la desestimación íntegra de esta demanda. Esta parte solicita se dicte sentencia desestimando íntegramente la demanda, con absolución de ITV de todos los pedimentos formulados en su contra. Otro de los expedientes enjuiciados ha correspondido a la demanda presentada por un grupo de hermanos herederos de un extrabajador fallecido contra la empresa Segesa, en reclamación del finiquito laboral de su padre. Según ha expuesto el demandante, el trabajador prestó servicios desde el 8 de julio de 2006 hasta su fallecimiento en abril de 2022, sin que la empresa procediera a la práctica voluntaria de la liquidación tras su fallecimiento. Que hemos intentado solucionar ese tema de forma amigable y la empresa siempre ha hecho caso omiso. Sostiene también que al haber solicitado en reiteradas ocasiones el pago de los derechos laborales adquiridos, no ha obtenido respuesta por parte de la empresa. No solo la empresa no lo hizo así, sino que
Cuando los hijos del ex trabajador se lo van a pedir, la empresa ningunea a los hijos de don Ambrosio. Por lo que ha pedido que la empresa sea condenada al pago de todas las cantidades endeudadas, así como por insensibilidad y presunta mala fe. Reclamamos la antigüedad, reclamamos las vacaciones, reclamamos las bonificaciones de octubre y que sean condenados las costas de ese proceso por la insensibilidad, por la mala fe. La sesión de juicios continuaba con el análisis de la demanda presentada por Prudencia Bolopo contra la empresa Bioko Business Center, BBC, por despido improcedente y finiquito, al considerar que la liquidación practicada no se ajustaba a lo dispuesto en la legislación laboral vigente. La representación letrada del demandante ha solicitado al tribunal que se ordene una nueva liquidación conforme a la ley. Porque entendemos que tanto el despido practicado contra nuestra defendida, así como el finiquito, no se ajustan a los lineamientos que exige la Ley número 10/2012, de fecha 24 de diciembre, sobre la reforma del ordenamiento de trabajo. Sin embargo, la defensa de la empresa alega la prescripción de la acción, señalando que la carta de despido data desde el 31 de agosto de 2015, mientras que la demanda fue interpuesta 3 años y 7 días después, cuando la normativa permite un plazo de 3 años exactos. Sus señorías, dado que las leyes procesales son de obligado cumplimiento, este caso por ley ya ha terminado. La acción prescribió con creces. Hubo prescripción extintiva a todas luces. Asimismo, la representación letrada de la empresa alega caducidad de instancia y negligencia procesal por parte de la demandante. En consecuencia, ha solicitado la desestimación de la demanda y que las costas procesales sean declaradas de oficio. Que se desestime la demanda en toda su integridad. Durante la jornada judicial, algunos casos previstos en el programa de vistas han sido suspendidos, unos por acuerdo extrajudicial entre las partes y solicitud de homologación, y otros por ausencia de algunas de las partes. Todos los casos laborales enjuiciados en esta jornada han quedado vistos para sentencia y la ronda de juicios laborales continúa este viernes 30 de enero. El primer asunto enjuiciado ha correspondido a la demanda interpuesta por un grupo de extrabajadores de la empresa seguridad privada Garton, quienes reclaman a la firma el pago del finiquito, así como otros derechos laborales que aseguran no haber percibido durante el tiempo que prestaron servicios en esta empresa en los años 2022-2024. Los demandantes, que comparecieron sin representación letrada, alegaron haber sido despedidos bajo la acusación de abandono del puesto de trabajo. Para ello, solicitan el finiquito y el certificado de trabajo, petición que ha sido negado por la empresa. Por su parte, la representación letrada de Garton ha impugnado de forma rotunda todas las alegaciones, solicitando la desestimación íntegra de la demanda, sosteniendo que la empresa únicamente puede reconocer derechos laborales a quienes están vinculados mediante un contrato de trabajo formal y no quienes prestan servicio de manera ocasional, negando así la existencia de las obligaciones. Desestimar en parte la demanda interpuesta por la contraparte y proceder al cálculo del finiquito a los que sí les corresponde en derecho y con base a la documentación obrante en autos. Durante la jornada también se han abordado otros expedientes laborales, entre ellos una demanda contra la empresa Llega Construcción Sociedad Limitada, en la que el demandante solicita una indemnización. La empresa, por su parte, alegó que el trabajador era destajista y no empleado contratado, por lo que considera que no procede indemnización alguna, solicitando igualmente la desestimación de la demanda. Solicitamos se desestime en su integridad la demanda interpuesta. Por el contrario, por considerar que el despido es procedente, se desvirtúe tanto la alegación de despido indirecto como la reclamación de diferencia salarial. Tras escuchar todas las alegaciones de las partes y la presentación de las pruebas documentales y conclusiones finales en todos los casos enjuiciados, el Tribunal de la Magistratura de Trabajo número 2 de Malabo, que preside Isabel Mangue Mañé Obono, ha dejado los expedientes vistos para sentencia.
Otro de los casos que ha dejado mayor interés social en lo que era la actividad judicial durante la pasada semana ha sido el juicio celebrado de forma urgente por el juez instructor número 3 de Malabo y que ha sentado en el banquillo de acusados a Moisés Ngonde Evita, más conocido artísticamente como Chatina Suárez, y todos los implicados también, tanto como los autores que organizaron la fiesta en la que actuó en presencia de menores, llevando a cabo diferentes gestos de incitación sexual frente a niños. Y en este sentido, el juez instructor ha llevado a cabo este proceso judicial en el que el Ministerio Público, garante de la legalidad y acusador particular, solicita a la mesa de este juicio de urgencia una pena de 6 meses de prisión, así como una indemnización de 200.000 francos cefas en contra de todos los sentados en el banquillo de acusados. La vista corresponde al sumario de urgencia número 1/2026 por presunto delito de exhibicionismo sexual y tiene como perjudicados a niños y niñas de la República de Guinea Ecuatorial, según la Fiscalía. En el expediente figura como principal acusado Moisés Ngonde Evita, de 28 años, conocido artísticamente como Chatina Suárez, quien permanece en prisión preventiva desde la fase de instrucción. Junto a él se sientan en el banquillo Reina Chanque, de 44 años, y su pareja José María Boyabá, de 38, organizadores de la fiesta, así como José Luis Buepoyo Vita, de 34 años, DJ encargado de la música durante la celebración. Por favor. Durante la vista de este lunes, la Fiscalía ha solicitado para Chatina Suárez una pena de arresto menor en su grado mínimo, es decir, 6 meses de prisión, además de una multa de 200.000 francos cefa a ingresar en el Tesoro Público. Para los otros 3 acusados, el Ministerio Público ha pedido la imposición de multas leves y otras de 200.000 francos cefa cada uno. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que estamos ante un supuesto delito de exhibicionismo sexual. Según la Fiscalía, tras el análisis conjunto de todas las pruebas practicadas, los hechos se encajan en un presunto delito derivado de gestos y comportamientos de carácter sexual realizados en presencia de menores, actos que considera constitutivos de exhibicionismo sexual. A juicio del fiscal, todos y cada uno de los acusados tuvieron participación en los hechos enjuiciados. En virtud al artículo 14.1 del Código Penal. En su interrogatorio, Moisés Ngonde Evita se ha declarado inocente en el juicio y ha reiterado su versión sostenida desde el inicio del procedimiento, asegurando que no vio a menores al comenzar su actuación. No obstante, el fiscal le ha recordado su propia declaración durante la fase de instrucción, en la que afirmó desconocer que la realización de determinados gestos delante de niños pudiera constituir delito. Porque esta es su declaración. Usted ahora dice que no vio niños y aquí reconoce que vio niños. Claramente le sacas a una niña del público y empiezas a bailar con ella. Cuando usted, hombre, diciendo que ya es mujer, se pone delante de menores, tocando partes íntimas, diciendo que quiere ram y leche, estás contribuyendo para el buen desenvolvimiento, ya sea físico, moral o social de esos menores, ¿sí o no? No, que conste a la mesa. La defensa de Chatina Suárez ha mostrado su total disconformidad con la tesis acusatoria, sosteniendo que no concurren las circunstancias necesarias para considerar los hechos como exhibicionismo sexual. El abogado defensor ha insistido en que los menores se encontraban acompañados de sus madres durante la fiesta y que de haber existido actos de exhibicionismo sexual, estas no lo habrían permitido. Yo supongo que estaba ahí en la multitud entre los mayores, los niños. Supongo que estaban ahí las madres de esos niños en la fiesta, ¿verdad? Sí. Por su parte, el DJ José Luis Buepoyo Vita ha reiterado en el juicio que fue Moisés Ngonde Evita quien le facilitó su teléfono móvil para reproducir la canción que dio inicio a la actuación. Sin embargo, el fiscal ha cuestionado su pasividad al no haber interrumpido el espectáculo. Su abogado ha defendido que su representado no ejecutó ningún acto de connotación sexual y que no puede ser considerado como autor de los hechos. Él pinchó las 2 canciones durante el acto. Sí.
Los últimos en declarar en el juicio han sido los organizadores de la fiesta. Reina Chanque ha insistido en que no se encontraba en el lugar exacto donde se desarrolló la actuación, mientras que José María Boyabá asegura que era un invitado más y que tampoco estuvo en el lugar en el momento de los hechos. La señora sí que lo invitó, yo sin saber que la ha invitado. Es decir, usted deja a la señora sola ante el peligro. Pese a todas estas alegaciones de las defensas, la Fiscalía ha mantenido que existe responsabilidad penal. A su parecer, de no haber invitado al artista a animar la fiesta, no se habrían producido los gestos sexualmente sugerentes frente a menores. Queremos 6 meses de cárcel para el señor Moisés Ngonde, 6, y que pague 200.000 francos al Tesoro Público. Según lo que se ha podido apreciar, según lo que se ha podido testimoniar, no se ha podido demostrar aquí exhibicionismo sexual. Por lo tanto, yo le suplico a esta mesa que tenga en cuenta todas estas alegaciones y que de manera justa se declare inocente a mi cliente, absolviéndola o absolviéndole de todos los cargos. En este sentido, el juzgado dicta una sentencia absolutoria para mis representados. Muchas gracias. Y en este caso no lo estoy viendo. Así que solicito a este juzgado la libre absolución de mi cliente y de todos los cargos de los que se le imputan. Tras todas estas peticiones y alegaciones, el expediente ha quedado visto para sentencia. En otro contexto, subrayarles que la Audiencia Provincial de Ouelensans en Mongomo, este tribunal también ha comenzado lo que es esta semana la primera tanda de juicios penales orquestados, organizados, preparados para llevar a cabo lo que es el comienzo de este presente año judicial 2026. Y para esta primera ocasión son más de 15 sumarios los que este tribunal pretende enjuiciar a lo largo de estos últimos días. Y entre los sumarios destacamos el asesinato que se produjo supuestamente en un consejo de poblado del distrito de Mongomo, donde la presidenta del consejo fue disparada supuestamente por José Mbamba, a quien el Ministerio Fiscal solicita prisión permanente. 6 meses después del fatídico disparo que acabó con la vida de Filomena Aken, presidenta del Consejo de Poblado de Okazobe, Mongomo, los magistrados jueces de la Audiencia Provincial de Ouelensans sientan en el banquillo al acusado Jesús Mbamba como autor confeso de este asesinato. En este juicio se ha podido oír en declaraciones, además del autor del disparo, también a María Salomé Ncham, la mujer que condujo a la presidenta al lugar donde fue disparada. Era las 7:30 de la tarde, ya cuando se estaba oscureciendo. Solo veía a una persona siguiéndome. La disparé a unos metros de la casa. En el momento del disparo yo creía que se trataba de las personas que me perseguían y querían acabar conmigo. En el turno del interrogatorio ante la Fiscalía y el abogado de la familia víctima, Jesús Mbamba ha reconocido haber disparado a la finada. En cambio, alega que lo hizo porque estaba siendo perseguido por unos supuestos individuos que querían acabar con su vida. También ha aclarado que no tenía ningún problema contra la señora Filomena Aken, ni tampoco fue supuestamente contratado por alguien para acabar con ella. Mientras que Salomé Ncham ha sostenido ante el Ministerio Público que llamó a la presidenta hasta el lugar de los hechos porque estaba siendo amenazada por el señor Mbamba. Tras oír las declaraciones de los dos principales acusados, el Ministerio Fiscal ha pedido una pena permanente contra Jesús Mbamba, en tanto autor material del crimen, 400.000 francos cefas de multa a ingresar en el Tesoro Público y una indemnización de 3 millones de francos cefas a la familia víctima como responsabilidad civil. Paralelamente, también se ha pedido una pena de 10 años de cárcel para la supuesta cómplice María Salomé Ncham, además de multas de miles de francos cefas. Quinta, procede a imponer contra los procesados la pena de prisión permanente, con una multa de 400.000 francos cefas
a ingresar al Tesoro Público mediante efectos timbrados del Estado. Sexta, en cuanto a la responsabilidad civil, los procesados tendrán que indemnizar a la familia víctima con la cantidad de 3 millones de francos CFA por el daño causado. Sin embargo, el abogado de los dos acusados ha mostrado su disconformidad con la pena solicitada para sus clientes y ha pedido la absolución. En esta misma jornada también se ha enjuiciado a los señores Antonio Zue y Dembone Kono como supuestos autores de un delito de violación contra una menor, a quienes la mesa ha pedido 5 años de cárcel en su grado medio y multas económicas. Todos estos casos han quedado visto para sentencia. Y uno de los titulares más importantes y candentes en nuestra sociedad y en nuestra administración y que ha tenido lugar en la Audiencia Provincial de Bioko Norte, Bioko Sur y Annobón, este tribunal que preside el magistrado Simón Gomibui ha hecho conocer a la audiencia las más de 150 sentencias correspondientes a los jóvenes que estaban siendo procesados, implicados en la segunda tanda de la operación limpieza orquestada por el vicepresidente de la República encargado de Defensa y Seguridad del Estado, teniendo en cuenta las múltiples denuncias presentadas por la población. Y el Ministerio Fiscal, en este sentido, al tribunal durante el proceso judicial de enjuiciamiento había acusado a todos estos implicados en 13 delitos. Tendencia ilícita de droga y consumo, así también como lo que era delitos de lesiones y también delitos de robo. Y entre ellos también se separó la sentencia, ha dividido esta sentencia en diferentes sectores, tanto el sector de los reincidentes y así como el sector de los no reincidentes en esos 3 delitos que el Ministerio Fiscal sostuvo al tribunal en contra de todos estos procesados. Y todos ellos, en presencia de sus familiares y conocidos, tutores y abogados defensores, han conocido cada uno de ellos la pena que le corresponde de acuerdo a la sentencia dictada por este tribunal. Penas que oscilan de entre 2 a 5 años de cárcel. En el nombre de la ley y de su excelencia el presidente de la República. La decisión judicial, leída en cita pública por parte del presidente de la Audiencia Provincial de Bioko Norte, Simón Gomibui, queda recogida en un único documento que agrupa las resoluciones conforme a los delitos imputados a todos los procesados. El acto ha contado con la presencia del Ministerio Fiscal, familiares de los reos y abogados defensores. Se trata, pues, de la segunda tanda de las sentencias relacionadas con la operación limpieza. Durante la primera, este tribunal condenó a 275 jóvenes, quienes posteriormente fueron indultados mediante decreto presidencial, recibiendo una nueva oportunidad de gracia por parte del presidente de la República para que todos estos jóvenes podrían hacer las cosas muy bien. La sentencia de este miércoles corresponde al sumario número 27/2022, conocido como el caso Operación Limpieza en su segunda tanda aquí en Malabo, con la sentencia número 73/2025. En ella se recogen 3 delitos principales: derivado del consumo y tendencia ilícita de estupefacientes, delito de robo y delitos de lesiones. El mayor número de procesados corresponde al delito contra la salud pública, con más de 90 condenados. Por el delito de robo fueron procesados 35 jóvenes, mientras que los más de 10 lo fueron por el delito de lesiones. En todos los casos, los perjudicados son el Estado de la República de Guinea Ecuatorial y varios ciudadanos particulares. Según la sentencia, el tribunal considera probado que varios de los procesados se dedicaban de forma habitual a la venta y consumo de drogas, circunstancia que, según la sala, favorecía la comisión de otros actos delictivos. Asimismo, quedado acreditado que algunos fueron sorprendidos in flagranti perpetrando robos en el barrio Paraíso, mientras que otros formaban parte de los grupos delictivos organizados como Bichukei y Street Family, conocidos con operar en los barrios Alcaide, Santa María, San Valentín, entre otros tantos, aquí en Malabo. La sala también da por probado que algunos de los condenados utilizaban armas blancas, participaban en peleas a machetazos y otros, en ciertos casos, actuaban como conductores para facilitar la comisión de los delitos.
Atendiendo a la condición de reincidentes o no reincidentes, el tribunal ha fraccionado las penas de la siguiente manera. Por el delito de robo, Dalmacio Esono Ayekaba, Pastor Oyono Esono, León Asumo Nkogo Nzan Nchama. 17 procesados fueron condenados a 5 años, 4 meses y 1 día de prisión, además de una multa grave de 150 meses a razón de 25.000 francocefas por mes. Otros 18 condenados por robo en calidad de no reincidentes han recibido una pena de 3 años y 1 día de prisión y una multa grave de 101 meses también a razón de 25.000 francocefas por mes. Por el delito de consumo de drogas, delito contra la salud pública. 6 reincidentes han sido condenados a 3 años de arresto mayor en su grado máximo y una multa de 350 meses a razón de 25.000 francocefas por mes. En el mismo delito, 83 no reincidentes han sido sentenciados a 2 años y 4 meses de arresto mayor y una multa grave de 301 meses a razón de 25.000 francocefas por mes. Lesiones. Bonifacio Boale Bosepa. 9 procesados han recibido condenas de 3 años de arresto mayor en su grado máximo, además de una multa grave de 110 meses a razón de 25.000 francocefas por mes. En concepto de responsabilidad civil, los 36 condenados por robo deberán abonar 100.000 francocefas, los condenados por lesiones 50.000 francocefas y los sentenciados por atentado contra la salud pública 80.000 francocefas. El tribunal ha acordado además abonar el tiempo de prisión preventiva por parte de todos los hoy condenados, imponiendo a los condenados el pago de las costas procesales. Dado que la mayoría de los procesados ya han cumplido las condenas impuestas con el tiempo permanecido en prisión preventiva, solo queda abonar las multas impuestas por este tribunal a las arcas del Estado. Solo permanecerán en prisión para cumplir condena los 17 reincidentes en delitos de robo. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Pues, damas y caballeros, con este titular tendremos aquí en plató una entrevista de análisis con el presidente de la Audiencia Provincial de Bioko Norte, Bioko Suriano Bon, magistrado jefe, presidente del tribunal en cuestión, el magistrado Simón Gomibui, con quien vamos a abordar respecto a lo que ha abarcado, lo que ha consistido estas sentencias, todo el trabajo que ha llevado a cabo su tribunal para determinar estas sentencias y cuál es el siguiente paso después de la publicación de dichas sentencias. Después de esta breve pausa publicitaria, nosotros regresamos con ustedes. Bienvenido a Bange Sociedad de Valores. ¿Por qué y cómo invertir en Bange Sociedad de Valores? Cuando una persona quiere hacer crecer sus ahorros, puede comprar valores financieros que pueden ser acciones o bonos. Las acciones forman parte del capital de la sociedad cotizada en bolsa. El rendimiento de la acción da derecho a su titular a los dividendos ligados al resultado de la empresa. Los bonos son títulos de deuda emitidos por instituciones públicas y privadas. El emisor se compromete a devolver el capital principal junto con los intereses. Para beneficiarse de los productos de inversión que ofrece el mercado financiero de la CEMAC, deben pasar a través de Bange Sociedad de Valores, sociedad de bolsa autorizada por la COSUMAF. Bange Sociedad de Valores asesora a los inversores sobre las opciones adecuadas de acuerdo a su mercado de valores. Para más información, Bange Sociedad de Valores tiene sus oficinas en la banca privada de Bange en la Avenida de la Independencia. Bange, el banco de todos.
muy importante. Y de hecho, recalcamos el titular que nos ha dejado el Tribunal de Bioko Norte, el Tribunal de Malabo, que preside el magistrado Simón Gomibu, y quien vamos a conversar respecto a la publicación de las sentencias correspondientes a la segunda tanda de la operación limpieza emprendida por el vicepresidente de la República para luchar contra las bandas y lo que es el crimen de las bandas organizadas aquí en la ciudad de Malabo. Y precisamente estas sentencias se han dictado esta semana, y muchos de ellos, después de haber cumplido con lo que era las correspondientes sentencias que han conocido ayer y el tiempo mantenido en prisión preventiva, el tribunal ha visto oportuno tener en cuenta estos años y luego, en ese sentido, evaluar que todos los que habían podido permanecer en esta situación, calcular el tiempo permanecido y el tiempo en el que la condena del tribunal ha fallado. Y entonces queremos abordar para más o menos saber cuáles han sido los criterios emprendidos por este tribunal y cuáles han sido los delitos por los cuales se ha llevado a cabo esa pronunciación de parte del Tribunal de Malabo. Excelencia, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Excelencia, otra vez, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al programa El Judicial, un programa de actualidad judicial con la intención de sensibilizar, educar, informar a la audiencia respecto a lo que es el acontecer de la Administración de Justicia. Excelencia, ¿cómo se juzga a tantos ciudadanos? Bien, ¿cómo se juzga a tantos ciudadanos? La primera pregunta sería, ¿por qué tantos ciudadanos estaban en las cárceles? Sí. Por ciertos ilícitos, porque la delincuencia, los niños hoy en día todos se han involucrado a esa actividad delictiva, lo que ha inquietado mucho a la población, ha sido un riesgo, un peligro a la población. Ya saben, no es lo mismo un robo que una persona venga con intención de robar, pero viene sin nada en la mano, sin armas, de forma tal que al ser sorprendido esa persona se va corriendo. Que esa gente que vienen con la intención de que cualquier cosa que suceda, pues se va a defender. Esos que andan con machetes, estos que andan con cuchillos, estos que andan con, o sea, todo tipo de arma blanca. Estos son un peligro para la sociedad. Entonces, viendo esa peligrosidad, pues se emprendió la operación limpieza para tratar de frenar, de paliar con esa delincuencia, porque, como he dicho, la población estaba muy incómoda, muy incómoda y mucho riesgo, porque imaginen, una persona se le sorprende, un grupo de chicos se le sorprende robando. Entonces esta persona, cuando por allá estaba durmiendo, por allá por nervio, eso, quiere defenderse. Y cuando quiere defenderse no sabe que los que han venido a robar vienen con armas blancas. Entonces vienen para todo lo que sea posible. O sea que esa gente, dada esta situación, pues se emprendió la operación limpieza, tratar de paliar, frenar esa delincuencia. Como saben, las cárceles, las condenas, tienen doble efecto. Primero, para la misma persona que ha cometido el ilícito, esto le sirve de lección, de forma tal que, como se le lleva a la cárcel, pues esto, como nadie quiere estar privado de libertad, se da cuenta de que, mire, me han llevado a la cárcel porque yo he hecho algo ilícito. Por eso le están dando, por eso siempre digo, un premio negativo, ese incentivo negativo, porque ha hecho una cosa que la ley no permite, que la ley prohíbe. Y también es otra lección para la población, para la sociedad, de forma tal que, por ejemplo, si hoy en día yo cometo un ilícito, si me lleva a la cárcel pública, o a cualquier cárcel, o si me lleva a la policía, a la gendarmería, me privan de libertad. ¿Qué pasa? Yo mañana tenía que ir a impartir clase, por ejemplo, o tenía que ir al trabajo. Pero cuando vienen los compañeros, miran y no estoy en mi puesto de trabajo, y yo no estoy impartiendo clase, o yo no estoy en mi casa, entonces esa gente se pregunta, pero ¿qué le pasa? No hemos visto a don Simón, ¿qué le ha pasado? Alguien que tenga información va a decir, ¿saben por qué?
don Simón no puede impartir clase hoy porque tiene un problema, está en la policía. Sí. Entonces este compañero va a decir, primero pregunta, ¿por qué está en la policía? Y le dicen, mire, porque ha cometido un ilícito, porque ha ido a robar. Entonces este compañero va a decir, mire, como Simón está en estas circunstancias, ya no puede estar aquí, está privado de libertad porque ha ido a robar, o ha ido a violar, o ha ido a agredir. Entonces yo ya no voy a agredir porque si lo hago también me harían lo mismo. Sí. Entonces esta condena que se hace, que se da a la persona que ha cometido un ilícito, también sirve de lección para la sociedad, para cualquier otra persona que querría hacer lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? En cuanto al caso Operación Limpieza, pues eran muchos. Eran muchísimos. Más de 130, ¿no? Sí, esta vez eran 132, 132. Solamente para esa jurisdicción de Bioko Norte y Bioko Sur, en Malabo. Pero eran muchos, eran muchísimos porque, como siempre digo, esta ha sido la segunda tanda, porque como saben ya hicimos una primera tanda que hicimos juicios aquí en la cárcel pública, hicimos juicios en Bata, también hicimos juicio en Omazán, porque como son tantos, por eso todos no pueden estar alojados en una sola cárcel, por eso se llevan distribuyéndoles, y como la ley permite que esa gente, como tienen que ser juzgados por el Tribunal de Malabo, la ley faculta al tribunal para que pueda desplazarse. Por eso, razón por la cual pues, la audiencia estaba trasladándose a la parte continental para celebrar esos juicios. Pero me gustaría saber, de hecho estaba preguntando, cómo se juzga a tanta gente, teniendo en cuenta de que juzgar es muy complicado, muy complejo. Sí, cómo se juzga a tanta gente. Bien, a la audiencia no le ha quedado otra cosa. Como digo, si una persona comete un ilícito, hay que acusar a esa persona. ¿Cómo se ha podido comprobar esto? Porque el Ministerio Público es el que acusaba. El Ministerio Público es el que acusaba. ¿Pero cuáles son los delitos por los cuales? Los delitos por los cuales se le acusaban, hombre, no solamente se le acusaban, incluso ellos mismos lo han confesado, lo han reconocido, pues eran los delitos de robo, delitos de lesiones, delito de posesión ilícita de estupefacientes, es delito contra la salud. Ya saben, la vía para esos delitos, incluso yo diría para los dos últimos delitos, robo y lesiones, el motor de esos delitos, la vía para cometer esos delitos era el consumo de estupefacientes. Sí. Ustedes ya saben, cuando una persona está en sus cabales, en sus funciones normales, a veces dice, no, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Pero una vez que una persona ya se ha drogado, en muchas ocasiones ya no sabe lo que hace, ya es más que un tigre, un león, un feroz, o sea, ya nada le importa. Entonces, muchos de ellos, casi todos pasaban por ese primer delito, que es el consumo, la posesión y el consumo la posesión de estupefacientes, droga. Entonces, una vez que ya se ha drogado, pues ya van cometiendo, y por eso también utilizaban armas blancas, que si machetes, que si... Ya verán, no es normal que una persona vaya a la calle, pero con un machete, eso que llaman trapamonta, esos machetes cortos, que lo tramontina, y lo lleva dentro de un pantalón, no es normal. Esto no será todos los días. Entonces, cuando una persona ya se atreve a hacerlo, ya ven, si lleva un machete, cuanto más un cuchillo. El cuchillo tiene una dimensión más corta. Entonces llevan cuchillos. ¿Cuánto tiempo os ha durado llevar a cabo el proceso de oírles en declaración, el proceso judicial, juzgarles? Bien. El proceso, ya saben, para que un expediente se lleve al juicio, muchos suelen pensar, por eso también es buena pregunta, porque muchos piensan que una vez que el expediente sale de un juzgado de instrucción, se sube a la audiencia y inmediatamente hay que hacer juicio. No. Hay una fase de trámites que hay que evacuar antes de que el expediente lleve a la fase de juicio, que es pasar el expediente a la Fiscalía, que el Ministerio Público analice, investigue, pueda formular la acusación y pueda solicitar las condenas en base a los delitos que encuentren en la causa. Y después de eso, pues, una vez que el Ministerio Público lo haya hecho, pues, se pasa, pues, a la defensa,
porque en la causa pues el Ministerio Público ostentaba la acusación pública, de forma tal que no había un acusador particular, porque de haber habido un acusador particular, ¿qué se hace? Una vez que el Ministerio Público lo haya calificado, haya solicitado las condenas que crea pertinentes, se pasa al acusador particular y ya posteriormente se pasa a la defensa. Pero como no había un acusador particular, por eso, una vez que el Ministerio Público ya calificó, pues lo pasamos directamente a las defensas, que también hay que decirlo aquí. Queremos agradecer mucho al Colegio de Abogados por el trabajo que han hecho, porque, como saben, es una garantía constitucional que nadie puede ser juzgado sin defensa. Entonces, ¿qué pasa? El Colegio de Abogados el Colegio de Abogados, claro, que defendían a estos efectivamente, y no solamente para el caso Operación Limpieza. Por eso estoy diciendo, hay que reconocerlo, tenemos que agradecer el trabajo del Colegio de Abogados, en fin, al gobierno, pero a través del Colegio de Abogados, porque todos esos abogados en turno de oficio pues son financiados por el Estado a través del Colegio de Abogados. Por eso cada vez que nosotros estábamos, porque muchos suelen decir que mira, los expedientes se dilatan, tardan en la audiencia para hacer juicio, pero no saben que hay que seguir un procedimiento antes de que se haga el juicio, porque el expediente no podemos hacer juicio, la audiencia no puede hacer juicio si esa persona no tiene abogado, no tiene defensa. Por más que se conozca que haya cometido el hecho, pero no se le puede juzgar si no tiene defensa. ¿Y qué suele pasar? En muchas ocasiones, cuando uno sabe realmente que yo haya cometido el hecho, o lo que es más, a esos reincidentes que ha estado en la cárcel en otras ocasiones, se le trae otra vez porque ha vuelto a cometer quizás los mismos ilícitos, esta persona ya no quiere buscar abogado, prefiere que el asunto se estanque allá. Y así la gente dice, no, ya los expedientes dilatan, demoran. Entonces, ¿qué hace la audiencia en estas circunstancias? La audiencia solicita del Colegio de Abogados para que le designe un abogado en turno de oficio, un abogado que va a ser financiado, sufragado por el Estado, por el Colegio de Abogados. Y una vez que ya tengamos esta certificación que el colegio nos ha remitido a esos abogados en turno de oficio, ya les pasamos los expedientes para que ellos también puedan calificar en defensa de sus defendidos, que es lo que ha pasado justamente en el caso Operación Limpieza. Entonces, ¿cuál es la complicidad? ¿Está en representar la representación letrada de tantos o por la complicidad está en poder justificar las acusaciones? Sí, hombre, como saben, a cada uno se le juzga por los hechos que ha cometido. Por más que era un grupo, como estoy diciendo, la vez pasada pues habíamos acusado a unos 275. Esta vez pues eran 132, pero a cada uno hombre, la complicidad es justamente esto, es que cada uno se le tiene que juzgar por lo que haya cometido, no por lo que los demás otros hayan cometido. Y es por esta razón que, como habrán visto, pues en la sentencia los hay que tiene una condena de, como pedía el Ministerio Público, 5 años, 4 meses para los reincidentes. Porque hay que decirlo, en el caso de Operación Limpieza hay cabecillas. Por eso se suele decir según el grado de participación de cada uno. Y justamente se le condena a cada uno según lo que haya, según su grado de participación, según su actuación, la implicación. ¿Entienden? Y claro, hay que determinar, distinguir, diferenciar los delitos que hayan cometido cada uno de ellos. Y justamente ese era el trabajo que había que hacer previamente, analizar el expediente antes de que llegase a la fase de juicio. Ahora mismo que ya conocieron las sentencias todos y el tiempo que han permanecido en prisión preventiva, no sé, tal vez, si es que uno de ellos ha permanecido en prisión preventiva 3 años y luego se le condena por el ilícito su grado de participación a 2 años y medio o a 3 años, entonces, ¿qué sería de este procesado? Bien, justamente en materia penal, porque el tiempo, porque después de la vida, el otro derecho más importante es el derecho a la libertad.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando a una persona se le ha privado de libertad desde la fase de instrucción, sea en prisión preventiva antes de la sentencia, efectivamente ese tiempo que ha estado privado de libertad preventivamente antes del juicio, ese tiempo se lo tiene que computar para cuando salga la sentencia. Es por eso razón por la cual la sentencia que hemos publicado últimamente y todas las sentencias penales, cuando a una persona se le condena, ya se le ha juzgado y se le ha condenado, hay que contar no desde el momento en que se dicta la sentencia, se publica la sentencia, sino hay que computar, hay que contar desde el momento en que esta persona se ingresó en prisión preventiva por esta causa. Entiendo totalmente, sí. Entiendo perfectamente. Sí, sí. Entonces ahora mismo, después de la publicación de estas sentencias, que contra ellas no son firmes, contra ellas... No, pues no, efectivamente, ni una sentencia en la audiencia no es firme, ya sea en la sentencia de los órganos inferiores, son recurribles en la audiencia. En la corte. Sí, no, órganos inferiores de instrucción. Y instrucciones. Claro, son recurribles en la audiencia. Ahora bien, las sentencias de la audiencia son recurribles ante la Corte Suprema. Y por eso siempre decimos que la sentencia no es firme y que la sentencia es factible de recurrir, según, porque claro, uno puede decir que no estoy de acuerdo y tiene esa garantía legal de quejarse, decir que yo no estoy de acuerdo con esa decisión y puede recurrir. Entonces, me gustaría saber, yo pude leer, tuve la oportunidad de poder ver la sentencia, dicha sentencia. Entre ellos hay, yo creo que 17 ciudadanos jóvenes, 17, que están en la escala de reincidentes. Entonces, ellos también tendrían la misma oportunidad, porque son 17. Sí, son 17. Como he dicho, por eso, como decía, la complicidad es justamente esto, porque si bien ahora se ha juzgado a 132, pero claro, el trabajo de la audiencia, tanto la audiencia como la fiscalía, es distinguir los delitos que haya cometido cada uno, diferenciar, saber analizar el grado de participación de cada uno, para que no se le condene a uno por los hechos que haya cometido el otro. No se condena en bloque, sino más bien cada uno tiene que pagar por los hechos que haya por sus propios platos rotos. Entonces, en este sentido, Excelencia, me gustaría saber esa condición de reincidentes, todos los que... Es que la primera vez... los 275 juzgados en la primera tanda fueron, gran parte de ellos fueron indultados por gracia del jefe de Estado, quien la Constitución otorga esta facultad, y él con la ambición, el sueño, las ganas de saber que los jóvenes son el futuro. Los jóvenes tienen que tener una oportunidad de hacer bien, los jóvenes son los que impulsarán esto. Les concedió una gracia mediante esa oportunidad, mediante un indulto presidencial. Entonces, yo quería saber, algunos de ellos han vuelto a reincidir, pero también me acuerdo la primera comisión compuesta que trabajó, algunos de ellos también fueron indultados, y yo creo que fueron, no sé si 75, por ahí, más de 50, que ninguno de ellos, en esas listas, ninguno de ellos ha vuelto a incurrir. En los indultados, la segunda vez, los 275, más de 10 han vuelto a incurrir. Ahora mismo yo quiero saber, estos que han conocido ya sus correspondientes sentencias, algunos de ellos que serán absueltos, bueno, la mayoría supongo, porque si se cuenta con el tiempo permanecido en prisión preventiva, porque he tenido la suerte de ver la sentencia y luego he calculado el tiempo que ingresan en prisión preventiva y luego la cifra de pena que les ha concedido a la mayoría. Entonces, algunos de ellos, la mayoría, ha cumplido ya el tiempo en prisión preventiva, que ya prácticamente iguala la sentencia que han tenido. Yo quería saber si estos mismos, si vuelven a cometer un delito, vuelven a cometer los mismos delitos y luego se les trae más, ¿tendría alguna repercusión? O si la administración del Tribunal de Bioko Norte de Malabo tiene alguna base de datos para controlar que estos fueron los que juzgamos en la operación limpieza por tales delitos. Entonces, si le vuelven a traer, entonces es reincidente en tales delitos.
efectivamente que la audiencia, no solamente esa audiencia, sino más bien todos los juzgados del ámbito nacional tienen esa base de datos. Sí. Todos tienen esa base de datos. Y razón por la cual, por eso estamos viendo cuando, por ejemplo, en Añizo, ahora mismo se está hablando de uno que ha ido a saquear la casa la vivienda de un magistrado de la Corte Suprema. ¿Por qué se sabe que es uno que estaba en el caso de Operación Limpieza y que fue indultado? ¿Por qué? Porque justamente el juzgado tiene la base de datos. Y por eso hablamos de reincidente. Reincidente porque viene cometiendo otros ilícitos. Es reiterativo. Y eso es un agravante en materia penal. Es un agravante, justamente. Por eso, justamente, queremos pedir a la población, a los padres para que puedan también colaborar, sensibilizar, educar, porque los niños son el futuro del país. O sea que no hay una solución que estos niños permanezcan de por vida en las cárceles. Entonces, si estos niños reincidentes van cometiendo atropellos a la calle, pues han tenido esa gracia, han sido juzgados, han tenido esa gracia por parte del jefe de Estado, han sido indultados. Hombre, que estos niños tengan un consejo, un asesoramiento de sus padres y decirles que este no es el claro, por eso decirles que no es el camino correcto, porque yo creo que salvo la brujería que también existe, porque todo lo que tiene nombre existe, se suele decir. Pero yo creo que todo padre, toda madre quiere lo mejor para sus hijos. Entonces estos niños que, hombre, delincuentes, se suele decir que son jóvenes en conflicto con la ley. Sí. ¿Por qué en conflicto con la ley? Porque hacen justamente lo que la ley prohíbe. Entonces cuando estos, pues por la gracia, con la benevolencia del jefe de Estado, han sido indultados, pues estos niños tienen que tener esa formación, esa educación, para que puedan adaptarse a las normas, a la convivencia y formarse para su futuro. Porque es mucho gasto, como han visto, es mucho gasto para el Estado. Es mucho gasto para el Estado porque, hombre, andando sueltos, cometiendo ilícitos a la población, pues es un perjuicio para todo el Estado, para todo el país, para todos nosotros. Pero tampoco es una solución que esa gente permanezca allá. Claro, tampoco es una solución. Por eso es, ¿por qué digo que es mucho gasto? Porque imaginen, esa gente, el tiempo que han permanecido en las cárceles, el Estado tiene que, claro, sí, el Estado, comer, pues claro, sí, la nutrición, darle de comer a tanta gente, imaginen. Y no solamente es darle de comer a tanta gente, sino también la medicación, la enfermedad, todo eso lo tiene que cubrir. Y sin embargo, para hacerles el juicio, el Estado también ha tenido que pagar los servicios de los abogados. ¿Entiende? Es mucho gasto. Es mucho gasto para el Estado. Entonces, el Estado se ve que claro, necesita a estos jóvenes. Efectivamente. ¿Les necesita? Les necesitan porque, claro, el futuro de esto, si todos se fueran a las cárceles, ¿quiénes van a ser el futuro? ¿Quiénes van a llevar la rienda de este país el día de mañana? Entonces, señor presidente, entonces contaríamos que en fechas próximas tendríamos otras sentencias, teniendo en cuenta que estas han correspondido a los de Malabo, aquí que también se encuentran instalados en otras instalaciones penitenciarias ingresados. Sí, efectivamente. Ya saben que el caso Operación Limpieza fue a nivel nacional. Sí. A nivel nacional porque tanto se cometían aquí los ilícitos, de igual manera se cometían en Bata, en Baney, en Bibillín, en Mongomo y todo eso. Así. Por eso, y cada jurisdicción tiene que juzgar a los suyos. Por eso, el hecho de que la audiencia de Malabo haya tenido que estar trasladándose a la parte continental, a Bata, a Mongomo, porque justamente la audiencia no iba a juzgar a los detenidos en Bata y que se encuentran alojados en la cárcel pública de Bata, sino más bien a los detenidos en Malabo que hayan sido trasladados a Bata. Por eso, el año pasado, la audiencia de Malabo, todas las audiencias juzgaron a los suyos. La audiencia de Malabo juzgó a una primera tanda. Hicimos este desplazamiento de aquí hacia Bata y hacia Mongomo respectivamente.
juzgamos a esa primera tanda y ahora también hemos hecho, a final del año pasado, juzgamos la segunda tanda, que es la sentencia que ahora se estaba publicando. Ahora bien, en cuanto al tema de reincidente, cuando hablaba de eso, que vuelven a cometer otros ilícitos. Primero, ¿por qué la sentencia que hemos publicado, ahí se habla de reincidentes? Cuando hablamos de grado de participación, es obvio, todos los que estaban en la cárcel, no todos habían cometido los mismos ilícitos, ni tampoco todos tienen el mismo grado de peligrosidad en la sociedad. Por eso verán que algunos tienen esa condena. Pero ¿se les ha condenado por el grado de peligrosidad de ellos o por el grado de demostración de los hechos de su grado de implicación? Efectivamente, cuando se dice grado de peligrosidad de ellos, porque hemos analizado tanto los magistrados como el Ministerio Público, se ha analizado el grado de participación. Por ejemplo, cuando en el grupo hablamos de los tonda, porque cuando hemos estado haciendo los juicios, hay un tonda allá, hay un tal Caliza, hay un tal el coronel, ellos mismos ya se autodenominan líderes. Hay un coronel, hay un Caliza, hay un tonda, o sea que, y cuando hacemos los juicios, uno mismo confiesa, reconoce los hechos, incluso él que es el que también cuando se le pregunta, ahí es el mismo ya trae su apodo. Y él trae su apodo y los compañeros saben. Incluso en el juicio también los compañeros vienen a colaborar y cada uno dice efectivamente cuál ha sido su grado de participación. Por eso que se ha diferenciado entre los que tengan esa condena de 5 años y meses, que no van a salir ahora, tienen que cumplir sus condenas, pero también a ellos también se les computa el tiempo que han permanecido en prisión preventiva antes de que salga la sentencia que hemos publicado hace bien poco. Totalmente, sí. Totalmente muy aclarativa estas explicaciones. Sí. Pero ahora mismo, después de todo esto, algunas familias que no pudieron estar, otras que asistieron, muchas que asistieron a este acto de publicación de sentencias, yo he tenido también, algunos me han encontrado, algunas madres, algunos padres que no tienen información. A ver, ¿qué harían ahora mismo para interesarse sobre qué pueden hacer, y para conocer la situación procesal de sus hijos, de sus sobrinos, de sus hermanitos? ¿Dónde me gustaría que les explique a esta audiencia qué es lo que deberían hacer ahora los familiares para conocer la situación procesal de... Bien, muchas gracias por esa pregunta, porque efectivamente todo aquel interesado, cualquier persona interesada, sea padre, madre, cualquier familiar, cualquier interesado, tiene que dirigirse a la Secretaría de la Audiencia. La Secretaría de la Audiencia, Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Bioko Norte. Como también hay otros mozos que también quieren conocer por las situaciones, los que hayan sido detenidos en la parte continental, ¿qué hace la Secretaría? Cuando esa gente llega, porque efectivamente como se acaba de publicar una sentencia del caso Operación Limpieza, en esa audiencia aquí de Bioko Norte, entonces, ¿qué hace? Muchos vienen, incluso los que hayan sido sus hijos han sido detenidos en el Bibillín, en Mongomo, vienen aquí a preguntar. Pero ¿qué hace la secretaria? La secretaria les aconseja dirigirse ante el órgano correspondiente, por ejemplo. Si él le pregunta si el niño ha sido detenido, ¿dónde? Dice, por ejemplo, en Bata, y le manda a preguntar en Bata, porque claro, es la audiencia de la ponencia litoral la competente para juzgarles y la competente para darles cualquier tipo de información que necesiten. Sí, interesante. Pues, damas y caballeros, querida audiencia, familiares, tutores de todos los jóvenes correspondientes de la segunda tanda de la Operación Limpieza, que fueron juzgados por el Tribunal de Malabo y por ahora, y que también han conocido sus diferentes sentencias a lo largo de la presente semana, y la Audiencia Provincial de Bioko Norte, Bioko Sur y Llanobón invita a los padres, tutores de todos estos jóvenes, si quieren tener más información sobre la situación procesal de sus hijos, de sus hermanitos, de sus familiares, pueden acercarse a la Secretaría de lo Penal de este tribunal, de esta Audiencia Provincial de Bioko Norte, al frente de la banca privada.
No obstante, después de esta breve pausa, nosotros regresamos con ustedes para seguir abordando con el magistrado presidente de la Audiencia Provincial de Bioko Norte respecto a las obras de rehabilitación de este inmueble, que actualmente presenta unas imágenes tan decorosas, diferentes a los que el año pasado ya presentaba. Bienvenido a Bange Sociedad de Valores. ¿Por qué y cómo invertir en Bange Sociedad de Valores? Cuando una persona quiere hacer crecer sus ahorros, puede comprar valores financieros que pueden ser acciones o bonos. Las acciones forman parte del capital de la sociedad cotizada en bolsa. El rendimiento de la acción da derecho a su titular a los dividendos ligados al resultado de la empresa. Los bonos son títulos de deuda emitidos por instituciones públicas y privadas. El emisor se compromete a devolver el capital principal junto con los intereses. Para beneficiarse de los productos de inversión que ofrece el mercado financiero de la CEMAC, deben pasar a través de Bange Sociedad de Valores, sociedad de bolsa autorizada por la COSUMAF. Bange Sociedad de Valores asesora a los inversores sobre las opciones adecuadas de acuerdo a su mercado de valores. Para más información, Bange Sociedad de Valores tiene sus oficinas en la banca privada de Bange en la Avenida de la Independencia. Bange, el banco de todos. Pues, damas y caballeros, después de esta breve pausa comenzamos más, pero ampliando un poco la entrevista con el magistrado presidente de la Audiencia Provincial de Bioko Norte, edificio que ha sido rehabilitado recientemente por la empresa constructora de origen local, Mongeli Corporation, teniendo en cuenta las múltiples averías que ya presentaba este inmueble, propiedad del Estado. Señor presidente de la Audiencia, Excelencia, Sí. Me gustaría saber cómo se sienten actualmente con estas rehabilitaciones. Bien, ¿Cómo trabajan? Muchas en gracias. estas nuevas instalaciones? Muchas gracias, con mucho ánimo, con muchas ganas, porque sinceramente, como muchos lo habrán visto, el edificio estaba en pésimas condiciones. En pésimas condiciones, de forma tal que incluso al presidente que estoy hablando, me daba mucha pena exigir al personal, a los magistrados, a los jueces, que permanezcan en las oficinas. Pero claro, había que hacerlo, porque no me quedaba otra. Porque ya saben, hay mucho volumen de trabajo. Y ese trabajo, para llevarlo a cabo, para hacerlo, hace falta que los jueces, los magistrados estén en las oficinas. Pero en las condiciones en las que se encontraba el inmueble en los años pasados, hasta el año pasado, eran muy pésimas. No había aires acondicionadores, faltaban los suelos rotos, la humedad y fuga de agua, pues los sanitarios eran inaceptables, pero sin embargo, los jueces, los magistrados, el personal trabajaba aún en esas condiciones muy negativas. Quiero felicitarles, quiero agradecer al personal, porque eso demuestra el amor, el interés, las ganas, el compromiso que tienen para con la administración.
para con su profesión, porque es la profesión que han elegido. Y están, como siempre digo, están obligados todos, estamos obligados a aportar nuestro grano de arena para el bien del país, que es el bien, cuando digo el bien de la administración de justicia, es el bien del país. Sí. Así que tengo que agradecer al personal y decirles que actualmente pues es totalmente diferente, es como decir el día y la noche. Comparar el inmueble, la audiencia, el ser la audiencia provincial, hoy en día, cómo se está quedando con lo que veníamos viviendo el año pasado. Por eso... Todos estos trabajos, me acuerdo, la semana pasada estuve conversando con el vocal del Consejo, el señor Fermín, sí. El mismo señor Fermín, sí. Quien me habló sobre el interés del jefe de Estado, en tanto primer magistrado de la Nación y presidente del Consejo Superior, en colocar a la Administración de Justicia y dotarle de todas las herramientas necesarias para que pueda ejercer sus funciones con toda satisfacción. Es así como digo, por eso quiero agradecer la voluntad del primer magistrado de la Nación, jefe de Estado en tanto primer magistrado de la Nación, esa colaboración, sí. Porque si el año pasado cuando envié el escrito a la Corte Suprema de Justicia solicitando esa rehabilitación, era como, bueno, yo no sabía que íbamos a corresponder con esa aceptación, con esa gran labor que se ha hecho. Entonces el trabajo que se está haciendo, que ya toda la planta baja ya están trabajando normalmente. La sala de vistas. La sala de juicio era pues me acuerdo durante el juicio, uno de los juicios de Ceiba, la gente se escapaba porque el calor que hacía en la sala. Claro, incluso razón por la cual los últimos juicios de Ceiba tuvimos que trasladarnos a la Corte Suprema porque era una vergüenza totalmente, pero bueno. Había que celebrarlos. Y luego también el presidente de la Corte, de verdad, me encanta el dinamismo de este señor. El intérprete de las filosofías judiciales del primer magistrado y presidente del Consejo Superior. Es que todo ello, me acuerdo, ese escrito que vuestra excelencia está haciendo mención, cómo le llega y luego cómo lo tramita para solicitarlo al presidente del Consejo. Y es así que me acuerdo en los últimos juicios, la última sesión, justamente fue un juicio que celebramos en la sede de la audiencia, es cuando viene un emisario de la Corte y me traía una carta cuando ya me comunican que efectivamente se aprobó la rehabilitación de la audiencia, y se adjuntaba el escrito, la copia del escrito que yo había remitido, y me decía el presidente de la Corte que efectivamente el jefe de Estado había aprobado nuestra solicitud. Esto fue un momento que incluso ya me salían lágrimas de alegría, de emoción. No solamente es la Audiencia Provincial de Bioko Norte, porque ahora prácticamente Huelesas está teniendo, en fechas próximas se va a inaugurar la nueva sede de la Audiencia Provincial de Huelesas, un edificio magnífico. El Centro Sur también se está llevando a cabo los trabajos de construcción de una nueva audiencia. O sea, a nivel nacional. A nivel nacional es que las obras de rehabilitación se están acometiendo por todas. Es de elogiar y agradecer. Y luego también siempre he estado escuchando, me acuerdo del discurso de cierre del año judicial en Mongomo, del presidente de la Corte, agradeció muchísimo la colaboración del Ministerio del Interior, que en diferentes puntos, en la parte continental donde la Administración de Justicia no tenía suficiente espacio para poder llevar a cabo una logística para celebrar juicios, siempre el Ministerio del Interior ha estado ahí ofreciendo las salas efectivamente, es así, porque los primeros juicios de Ceiba empezamos celebrándolos en la sala del Ministerio del Interior. Me acuerdo perfectamente. Es así. Entonces, ¿ahora cómo se siente? Y bueno, estamos todos a gusto, los jueces de instancia ya están trabajando, están todos instalados, los magistrados, cada uno viene, todavía estamos en un despacho, todos los magistrados de la audiencia, con los secretarios,
todos instalan un despacho porque se está rehabilitando nuestras oficinas. Y todos, como estoy diciendo, todos estamos muy a gusto y tenemos este compromiso, porque si desde el año pasado se hizo el trabajo que efectivamente fue visible, para este año tenemos más compromiso cada vez más, porque si el año pasado pues los magistrados, los jueces hicieron lo que hicieron y permanecían en las oficinas, aún en esas condiciones pésimas, en este año pues no hay excusa. De forma tal que yo ya me estoy imaginando cuál va a ser la primera reunión que voy a mantener con los jueces de la jurisdicción después de que tengamos el inmueble, porque ahora sí, cuando yo les exijo que permanezcan en las oficinas, es que cuando se lo exijo, es que yo tengo la garantía, claro, y claro, a sabiendas de que efectivamente yo estoy en esa obligación y tengo ese derecho, esa facultad, porque efectivamente ya no hay ninguna excusa para que los jueces puedan abandonar, para que el personal jurisdiccional pueda abandonar las oficinas, sus despachos. Entonces, totalmente en esa misma línea, señor presidente, para ir terminando, el año antepasado, la cifra de juicios celebrados y que conocieron sus sentencias fue elevado a comparación de los años anteriores. El año pasado, 2025, la cifra también de juicios y sentencias conocidas por la audiencia aumentó considerablemente. No solo en la audiencia provincial de Bioko Norte, sino a nivel nacional en todos los tribunos, en todas las audiencias. Pero estamos hablando en concreto de su audiencia. Y este año, con las condiciones estas ya puestas, tendríamos la esperanza de que habrá más juicios. Y ese año, efectivamente, pues, como estoy diciendo, si el año pasado, pues, se hizo un trabajo visible, notorio, este año, pues, tenemos que hacer mucho más. Tenemos el compromiso de hacer mucho más, porque ahora ya no hay excusa para abandonar la oficina en el momento de calor, porque ya no va a haber calor. O sea que vamos a tener condiciones óptimas para poder trabajar. Y bueno, ya saben, cuanto más juicios, más sentencias, cuanto más sentencias, más ingresos. Incluso yo ya estoy pensando, yo ya estoy intuyendo que el año pasado, si bien se ingresó, más de 800 millones, este año yo estoy en las condiciones que la audiencia puede ingresar y va a ingresar mucho más, porque a día de hoy, el mes de febrero, estamos a día 7, pero a la fecha de hoy es que la audiencia provincial de Bioko Norte está encima de 450 millones ingresados. Es una cifra increíble. En el mes de febrero. En el mes de febrero. Por eso yo... Impresionante. Pero considero, y teniendo en cuenta que la Administración de Justicia, su objetivo no es recaudar fondos, sino impartir justicia. Efectivamente, como siempre digo, claro, es que los fondos son consecuencia de los juicios. Y los juicios, pues, consecuencia de la tramitación de las causas sumariales vistas. Entonces, lo que significa de que los expedientes que estaban congestionados, abultados, aglomerados en la audiencia, se están reduciendo. Efectivamente, porque también justamente cuando el año pasado, es también la motivación que tenemos este año, porque si el año pasado, a pesar de las pésimas condiciones, pues el mayor número abultado de expedientes que había, nosotros lo hemos podido agilizar, pues este año es solamente, como ya tenemos la receta, es simplemente continuar y ir limando las pequeñas falencias que pudieron haber aparecido durante el transcurso del año pasado. Y esto, yo creo que esto ayudaría, conllevaría a cumplir las exigencias del presidente del Consejo Superior del Poder Judicial en cuanto a la desmasificación de las cárceles. Efectivamente, y para que vean, justamente había que adelantarlo porque la ley ya lo faculta en cuanto al tema de desmasificación de las cárceles públicas. Efectivamente, parte de ello está en la sentencia Operación Limpieza, porque ya ven cuánta gente, si se ha juzgado la última sentencia 132 y decimos de los 132 que se ha juzgado, se van a quedar en la cárcel pública unos 17, pues.
Entiendo totalmente. Habrá muchos habrán abandonado ese gasto, se habrá reducido el gasto que tiene la administración para contra esa gente. Y también para seguir desmasificando, para seguir agilizando la tramitación de los expedientes, la Audiencia Provincial de Bioko Norte, Bioko Sur y Annobón pues ha organizado una comisión para trasladarse a la cárcel pública el martes de la semana entrante. El martes justamente la comisión va a estar compuesta por el presidente de la audiencia que les está hablando, algunos magistrados de la audiencia, el fiscal de la audiencia, los juzgados de instrucción, cada uno con su secretario y los fiscales para ir a verificar el tema de los presos preventivos, identificar, determinar cada uno según órgano y en base a esa identificación, en coordinación con el administrador de la cárcel pública que estamos en contacto, así venir a agilizar los juicios, celebrar para ir reduciendo esa congelación, ese número de presos preventivos que hay en la cárcel pública. O sea que la audiencia quiere dar ese compromiso a la población y espera que la población que tenga fe, que tenga confianza, porque nosotros estamos para corresponder, porque nosotros somos servidores de la población y efectivamente cuando el año pasado veníamos trabajando en pésimas condiciones, este año estamos más comprometidos para con la administración, para con la población. Muchísimas gracias, Excelencia. De verdad, para nosotros ha sido un placer y luego con esas aclaraciones, esta información que nos ha podido ofrecer a la audiencia, a nosotros nos ha servido bastante para un poco despejar algunas de las incógnitas y dudas que nosotros teníamos. De verdad, es para nosotros, cada vez que le tenemos aquí, es un honor, un placer tenerle siempre aquí. Esperamos que esta colaboración persista. Muchas gracias, que siempre ha sido un honor para mí venir a esta casa y estoy muy agradecido porque en base a eso, pues la población que no todos llegan a los juzgados, en base a esas aclaraciones, a esa información, muchos llegan a tener información de las cosas, muchas de las cosas que no tenían conocimiento. Así que ese es el objetivo del programa. Efectivamente, pues, damas y caballeros, gracias. Damas y caballeros, este es el objetivo del programa: informar, educar, sensibilizar a la población en materia judicial, para que nosotros todos nos subamos al barco de la cultura jurídica nacional. Y con estas declaraciones, esas aclaraciones, esta información, las noticias, los titulares que nos deja la presente semana la Administración de Justicia, les garantizamos una nueva cita el próximo domingo, asegurándoles que el Poder Judicial ya no duerme. Buenas noches.